Muy bienvenidos a un nuevo programa de CBB. Qué alegría en este espacio podernos encontrar nuevamente y compartir momentos más de reflexión. Este programa tenemos nuevamente a Gustavo Proaño Tola, quien nos ha venido acompañando con sus conocimientos y llamándonos a la reflexión para una mejor vida católica. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante, que son los sacramentos. A veces los vemos como simples ceremonias o requisitos por cumplir, pero ¿sabías que son encuentros reales y vivos con Jesús? Hoy vamos a descubrir cómo Dios nos toca el alma a través de todo esto que es tan sencillo como el agua, el pan, el vino y la palabra. Con Gustavo vamos a conocer cuántos y cuáles son los sacramentos, para qué sirve cada uno, en qué se dividen, cuáles son los grupos de estos sacramentos y el enfoque especial que tiene cada uno de ellos. Bienvenido Gustavo y bienvenidos a todos. Señorita, buenas noches, mucha amable audiencia, qué gusto volver a colaborar con tu programa y también pues reiterar nuestra felicitación por esta labor que estás realizando y te deseamos el mejor de los éxitos para que la palabra de Dios, el mensaje de Cristo Jesús y la inspiración del Espíritu Santo llegue a todos los hogares. Buen tema, agradable, importante conocer. Empecemos. Los 7 sacramentos de la Iglesia Católica son signos eficaces de la gracia, de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. A través de ellos, Dios comunica su vida divina al creyente. Se dividen en 3 grupos. Vamos con el primero. Los sacramentos de iniciación cristiana. Hablemos del bautismo. Hace nacer a la vida cristiana, perdona el pecado original y a todos los pecados personales. Por supuesto, nosotros diremos, pero un bebé de 1 año, 2 años, ¿qué pecado pudo haber cometido? Recordemos que una persona puede ser bautizada, si no fue bautizada de niño, puede ser bautizada pues de grande, cuando él decide bautizarse, cuando quiere incorporarse a nuestra Iglesia Católica. La Iglesia Católica es clara al señalar 2 cosas. Cuando nacemos nosotros somos criaturas de Dios, pero cuando nos bautizamos pasamos a ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Además, ahí hay algo que en ese momento pues la criaturita no lo sabe, pero en ese momento adquirimos el compromiso de ser portadores del Evangelio a terceras personas, a la comunidad. Entramos en la iglesia, nos volvemos hijos de Dios. ¿Quién administra este sacramento? El obispo, el sacerdote o diácono en emergencia, y cualquier persona puede bautizar con intención correcta. Pongo un ejemplo de mi propia familia. Cuando nació mi hijo Gustavo Jr., a los 3 meses se deshidrató tremendamente. Yo estudiaba de noche, llego a mi casita, a mi departamentito, muy humilde en esa época, y me topo con mi hijo que tenía su mollerita abajo. Otros tiempos, yo vivía muy lejos, estaba recién empezando profesionalmente, no teníamos teléfono, no había celulares, y ya había salido a mi hijo de la clínica, estábamos gastados. Entonces con mi esposita, con Isabelita, dijimos, ¿qué hacemos ahorita? Ni taxi tenemos. Y yo ese rato sentí una gran paz y dije, lo voy a bautizar. Recuerda que yo trabajaba en Radio Católica también, eso me ha formado mucho. Entonces cogí agua, le puse sal, y en ese momento lo único que hice es, por la fuerza del Espíritu Santo y por el poder que en este momento he sido investido ante la emergencia, Gustavito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos acostamos a dormir.
siempre preocupados en que el niño podía o no amanecer. Dormimos profundamente, no sentimos ni un solo ruido, ni siquiera de mi hija Diani, que era la mayor. Y al otro día nos despertamos y, claro, la primera impresión fue ir a la cuna del niño y Gustavito nos estaba viendo con unos ojos inmensamente grandes, muerto de risa, sonreído. Mira la gracia del bautismo. Qué Mira la hermosa, gracia del qué bautismo. hermosa Ese experiencia. es uno de Gracias los por testimonios compartirlo. que cuando compartimos nosotros prebautismal con Isabelita, siempre empezamos por esto. Siempre empezamos por esto. Qué hermoso. Gracias por compartirlo. Gracias, muchísimas gracias. El sacramental del bautismo, es decir, ¿qué son los sacramentales? Son signos sagrados que acompañan, preparan y expresan la gracia de los sacramentos, sin formar parte esencial de ellos. La Iglesia los utiliza para enriquecer y santificar la celebración. En el bautismo, por ejemplo, ¿qué utilizamos? La señal de la cruz sobre el bautizado, el aceite de los catecúmenos, el agua bendita, aunque el agua es parte del sacramento, su bendición previa es sacramental. El crisma, que es una unción postbautismal. La vestidura blanca y el cirio encendido. La vestidura blanca, aquí me extiendo un poquito. Hay que ser muy claros en que el blanco es un símbolo de Pureza. pureza. No es un símbolo racial, porque a veces puede llevarse a entender el que, claro, hasta en el bautismo cogen el blanco. No, el alma es blanca, es pura. Todos la tenemos en ese estado. Y por último, el cirio encendido, que es la vela bautismal. Ojo con lo que voy a decir. Los padrinos. El padrino y la madrina son personas que deben ser, para empezar, católicas. No cabría tener un hermano separado, porque entonces la criatura no va a saber a quién hacer caso. Los padrinos tienen que ser personas muy entrañables en la familia, es decir, que si Dios lo permite, mañana pasa algo con papá y mamá, ahí estarán los padrinos. Por supuesto que sí. Yo bromeando un poco les digo cuando estamos dando la catequesis prebautismal, no coja al padrino por la plata. Mi jefe va a ser el padrino, porque eso crea lazos que a veces generan problemas. Entonces, el padrino tiene que ser muy bien escogido, muy bien escogido, muy bien pensado. Esto en cuanto al primero de los sacramentos, el bautismo. Gracias. Ahora entonces vamos a hablar del segundo sacramento. Por favor, Gustavo. La confirmación. Hoy en día, y si no estoy equivocado, Fairita, desde tu época, la confirmación ya no es un sacramento que se da inmediatamente. A mí me confirmaron cuando me bautizaron, pero ahora nótese que la confirmación se da usualmente cuando el confirmando, la confirmanda está en los 12, 13, 14 años. Así E es. inclusive mucho más. Yo recuerdo mi hija se confirmó a los 17 años, ya en quinto curso. No sé si tú también pasaste por lo mismo. Sí, yo me confirmé más o menos como a los 14 por ahí, 14, 15. Ya, ya ves. ¿Por qué elegimos esta fecha? Elegimos esta edad, 14, 15, 16 años, porque es la edad en que el chico es adolescente y obviamente experimenta una transformación tenaz en forma y en fondo. Se vuelve rebelde, va creciendo, están las fiestas, comienzan a tener conciencia del sexo opuesto,
los enamorados, las enamoradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se juzga que es la edad propicia para que el Espíritu Santo entre en esa cabecita. Si bien es cierto que todo ser humano tiene libre albedrío, puede decidir entre el bien o el mal, pero es importante que el Espíritu Santo penetre en él, para que siempre escoja lo bueno y no lo malo. Completa la confirmación, la gracia bautismal. Fortalece la fe con el don del Espíritu Santo. Fortalecimiento interior para ser testigos de Cristo. Nos da un sello indeleble espiritual. ¿Por qué hablamos de que seremos testigos de Cristo? Porque en esa edad nos da miedo a decir yo voy a misa todos los domingos. Este man ha sido con un O vergüenza, también para no Oh, quedar mal con los vergüenza. amigos. Oh, vergüenza, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer el domingo? Voy a misa. Otro más, pero aparte de eso. Ahí entra el Espíritu Santo en juego. Fortalece tu fe. Es algo hermoso. Y el Espíritu Santo funciona. Hoy, les decíamos a los chiquillos de catequesis que teníamos la misa a cargo nuestro, ¿no? El tema del Espíritu Santo. Si tienes dudas, ¿a quién recurres muchas veces? A mi papá, a mi mamá, por supuesto. Pero con mayor razón entonces a Papito Dios, que te mande el Espíritu Santo para que te ilumine, para que te dé fuerzas para seguir. Y yo les decía, funciona, sencillamente funciona. Confíate en el Espíritu Santo. Él te va a sacar de una cantidad de dudas y una cantidad de problemas. ¿Qué sacramentales tenemos para la confirmación? Por supuesto, la señal de la cruz. Pairita, ¿qué decimos de la señal de la cruz? Claro, justamente decimos, siempre nombramos, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y concluimos, líbranos, Señor, Dios nuestro. ¿No es cierto? En el nombre del Padre, Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo. Cuando hablamos de nuestros enemigos, hablamos del enemigo más feroz que tiene la humanidad. El diablo, el demonio. Así es. ¿No? Y en cambio, cuando terminamos persignándonos y signándonos, invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nuestras celebraciones de los sacramentos católicas empiezan siempre con la señal de la cruz. ¿Qué necesitamos? ¿Qué utilizamos? ¿Qué sacramental utilizamos para la Eucaristía? Agua bendita a la entrada del templo, incienso que es opcional, oraciones y bendiciones litúrgicas. El sacerdote tiene que bendecir sus propios ornamentos, lo mismo el ara del altar. Objetos bendecidos como el cáliz, la patena, corporales y manteles. La ceremonia y finalmente la bendición final del sacerdote. ¿Quién confirma en este caso? En este caso confirma el obispo. Por delegación podría confirmar un sacerdote, pero ordinariamente es el obispo. Es el obispo. Bien, vamos entonces al sacramento de la Eucaristía. Por favor, Gustavo, si nos explicas en qué consiste este sacramento. Bien, tenemos la Eucaristía. A mí particularmente a veces me gusta irme primero de la reconciliación. Pero bueno, vamos con la Eucaristía. La Eucaristía es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Un significado especial, profundo, la presencia real de Cristo. Recuerdo que en otro programa ya conversábamos de los milagros eucarísticos, ¿no? Desde el momento en que el sacerdote, qué buena la diapositiva, desde el momento en que el sacerdote invoca, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ahí mora el Señor Jesucristo.
Y eso tenemos que creerlo, no por obligación, sino por fe. Ujú. Y lo creemos y lo sabemos. Y mientras más comulgamos, sabemos que eso es cierto. Sabemos que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es cierto. En mi parroquia ahora se comulga recibiendo las dos especies. El sacerdote o el ministro de la comunión coge la hostia del asistente que está al lado y la pone en el copón para que se nutra de vino y le entrega la hostia en la boca al comulgante. Es que ahí está Cristo Jesús. Es el Ahí cuerpo y la está Cristo sangre. Jesús. ¿Qué conmemoramos además ahí? Conmemoramos su pasión, muerte y resurrección. Porque hablamos del cuerpo, la sangre y qué pasó el domingo de Pascua. El Señor Jesús resucitó. Hay un significado profundo que es significado además de la nueva alianza. La alianza que Cristo hace ya. Ya nos olvidamos un poquito de la vieja alianza, el Antiguo Testamento. La nueva alianza es Cristo. Cristo vino a salvarnos. Esa es la nueva alianza. Por eso en su momento Cristo dice, ustedes obedecen la ley de Moisés al pie de la letra, pero son solo formas. Vamos al fondo. Cristo murió por nosotros. Veamos qué sacramentales tenemos en Eucaristía. La señal de la cruz, el agua bendita, el incienso, oraciones y bendiciones litúrgicas, o nuevamente cáliz, patena corporales y manteles, y la bendición final del sacerdote. Y solamente, Y perdón ahora que te vamos a interrumpa, entrar. Gustavo, y para que tenga relación al siguiente sacramento, ¿cómo debemos de estar preparados para el momento de la Eucaristía? Cualquier persona, yo sé que este es el sacramento inicial, digamos, en cuanto a al tema eucarístico, ¿no? Pero vamos a hacer relación, ya sea la primera vez, una siguiente o cuantas veces sea, ¿podemos acudir a la Eucaristía eh, con tranquilidad o debemos prepararnos de alguna manera? Excelente pregunta, Faidita. Por supuesto, por supuesto, la Eucaristía debe ser vivida solo si estamos en gracia de Dios o hemos cometido pecados veniales, la discusión, un poco de iras. Pero mira, si yo fuera un domingo a una misa por flojo, ese no es un pecado venial. Ese es un pecado que debo confesar. Y parece suavecito, ¿no? O sea, no fui a misa ahora. Ese no es un pecado venial. Faltas leves, faltas leves. Hacemos un acto de contrición. Observamos este asunto de una hora antes, no ingerir alimentos, y nos acercamos a comulgar. Y nos acercamos a comulgar sin ningún problema. Fondo y forma. Bueno, entonces, Gustavo, por favor, ahora vamos al sacramento de la reconciliación. Por favor, si tú nos puedes explicar de qué se trata, en qué consiste. Con todo gusto, Faidita, con todo gusto. Bueno, aquí vamos a irnos un poquito para atrás y vamos a leer en el Nuevo Testamento el capítulo 20, versículo 23. Juan. Jesús dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, serán retenidos. Este pasaje se encuentra en el contexto de la resurrección del Señor, donde Él otorga a sus discípulos la autoridad para perdonar los pecados de aquellos que se arrepienten.
Entonces, primero hablemos aquí de una autoridad delegada. Jesús confiere a sus discípulos el poder de perdonar los pecados, lo que implica que el perdón no es solo un acto humano, sino un acto divino guiado por la voluntad de Dios. La condición de arrepentimiento, el perdón de los pecados está condicionado a la sinceridad del arrepentimiento. Aquellos que se acercan a Dios con un corazón arrepentido pueden recibir el perdón. La segunda parte de este versículo indica que los discípulos también tienen la responsabilidad de retener el perdón en situaciones donde no hay arrepentimiento genuino. Esto no se trata de un juicio severo, sino de discernir la sinceridad del corazón. Este versículo que hemos leído resalta la importancia del perdón en la vida cristiana. Los creyentes son llamados a compartir el mensaje del Evangelio y a ofrecer perdón a aquellos que se arrepienten, reflejando así el amor y la gracia de Dios en sus vidas. La enseñanza de Juan 20:23 sigue siendo relevante, recordando a los cristianos la conexión entre el perdón divino y el arrepentimiento sincero. Ahora, ¿qué nos pasa aquí en nuestro mundo? Somos seres humanos tan imperfectos. Primero tenemos que hacer un acto de contrición. Primero tenemos que preparar una buena confesión. ¿A qué nos referimos con el acto de contrición? ¿Qué significa eso? Ya, nosotros tenemos que estar arrepentidos sinceramente de lo que hemos hecho. Porque no tiene sentido que yo mañana insulte a mis colaboradores, entro en arrepentimiento, lloro y clamo, y al Padre le digo que soy un injusto, me confieso, comulgo, y a la semana siguiente vuelvo a cometer lo mismo. Entonces, sencillamente, no tuve ningún tipo de arrepentimiento. Yo me acuerdo en la escuela, el matón de la escuela decía, yo te golpeo, el domingo me confieso, me perdonan y el martes te vuelvo a golpear. No tiene sentido, Claro. de ninguna manera. Entonces no hay arrepentimiento. No podemos utilizar a la confesión a nuestra conveniencia. Que tiene que haber arrepentimiento sincero. Tiene que haber inclusive reparación del daño cometido. Imagínate, Fairita, una calumnia. Una calumnia es un pecado grave, gravísimo, que puede inclusive cambiar el curso de la vida de la persona que ha sido calumniada. Solo Entonces para yo, aclarar este sí, tema, perdón que te interrumpa, ¿a qué nos referimos con calumnia? ¿Qué significa una calumnia? una calumnia es hablar mal de un ser humano, hablar mal de un tercero. Entonces eso es muy grave. Si yo necesito perdón, si yo quiero confesarme, yo tengo que inventar ese pecado pidiendo el debido perdón también aquí en la tierra, a quien calumnié, y dando testimonio de que esa calumnia fue mía y que la persona no es lo que yo dije que era. Pues tiene que haber un arrepentimiento sincero. En Perfecto. caso contrario, no funciona. Gracias. ¿Y qué Hay, pasa, Gustavo? hay, Perdón, lo que tú nos decías, aquellos que retengan los pecados, también estos serán retenidos. ¿Qué pasa si hay alguien que olvida tal vez algún pecado? Entonces es involuntario el no confesarlo, o tal vez por vergüenza no se confiesa. bajémosle un poquito el ejemplo. Si yo voy al psicólogo y le miento al psicólogo, no me sirve de nada. Igual, voy al psiquiatra y me callo lo que me ha estado torturando toda la vida. El psiquiatra no me va a poder ayudar, ni el psicólogo tampoco. Acá es igual. Ah, sí.
y me olvido. Pero tenemos que recordar que para prepararnos a este sacramento debemos hacer una lista concreta, real, de los pecados que tenemos. Cuando estamos dando comunión 2, la catequesis a los chicos y a las chicas, se les prepara para que hagan su confesión. A ver, examina tu conciencia. ¿Qué has hecho? Niño de 9, 10 años. ¿Has mentido? No me respondas. ¿Has mentido? ¿Has hablado mal? Ah, ¿te has robado los lápices de tus compañeros? ¿Has ido con cosas más extremas? ¿Has visto pornografía? Y así vamos nosotros, no para que nos cuenten, sino Guiándoles. que ellos en su cabecita comiencen a anotar lo que tienen que decirle y confesar eso al sacerdote. Porque caso contrario no sirve. Yo me voy a confesar con un padrecito que es sordito. No sirve, porque estoy cometiendo un tema de que yo no quiero, yo no Claro, tú quiero eres decir lo que tengo. consciente de que no quieres que esa persona escuche a lo mejor tus pecados. Exactamente. La confesión así funciona. La confesión así no sirve. Otros casos que yo te puedo comentar. eh, Va la persona a confesarse y vea, padre, yo vengo a confesarse porque francamente no quiero, no le quiero a la esposa de mi hijo. Esa mujer no era para mi hijo, por eso les dicen nueras, porque no era para mi hijo. El padre le aconseja, y a la semana siguiente vuelve con lo mismo. Esa confesión no sirve. Tiene que haber el arrepentimiento. El primer paso es el arrepentimiento. El Sin arrepentimiento es eso sincero. no funciona la confesión. Tengo que Exacto. estar sinceramente arrepentido de qué, del mal que le hice, porque a alguien le fallé. Si no hay arrepentimiento, como que no caminamos mucho. Ok. Hazte la idea del padre de familia o la madre de familia respecto del hijo. Hoy el hijo pide perdón, papito, perdóneme, pucha, que llegué a las 6 de la mañana y ebrio, o hambre de 14 años. Papá y mamá le perdonan. Y al mes siguiente vuelve a hacer lo mismo. Entonces no funciona si no hay arrepentimiento, Así es. ningún arrepentimiento. Así es. Muchas gracias, Gustavo. La, con- Continúa. la confesión per se, qué mejor que soltar lo que tenemos adentro y no nos deja dormir. Que eso es ya remordimiento, que es otra cosa. Suelte eso. Si tenemos acciones malas en nuestra vida, que pueden ser en función de la edad de la persona, el remordimiento nos carcome. La conciencia nos está gritando, oye, tú hiciste esto. Anda, confiésate, arrepiéntete. Si puedes, enmienda el error que hiciste. Si no, no funciona. Entonces, por eso vamos al confesor. Y no es cuestión de decir, como por ahí suelen decir, cristianos católicos. Ah, no, yo hablo directamente con el jefe, inclusive utilizando términos despectivos, ¿no? Yo hablo directamente con Dios. Si eres católico, tienes que confesarte porque aceptaste esta fe. Ya hemos leído en el pasaje bíblico. Jesús le da autoridad a los sacerdotes. No vengamos con el argumento gastado ya de, ¿por qué me voy a confesar con un hombre que ha de ser más pecador que yo? No se trata de una comparación, se trata de que él tiene autoridad divina para perdonar los pecados por delegación de Jesús. Perfecto. Muchas ¿Dónde gracias. con quién se atienden los médicos? Con otros médicos, porque solos no se pueden atender, no se pueden salvar, no se pueden operar. Acá es igual, yo tengo que recurrir a quién, al que por delegación divina me va a perdonar. Perfecto. ¿Qué Gracias. tenemos Gracias por esa luego? importante aclaración.
Luego tenemos la absolución. El sacerdote recita su fórmula divina y nos dice, y yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos da una penitencia. Yo no sé, Fairita, en tu época, ¿qué penitencias te daba el sacerdote a ti? Generalmente nos decía que, bueno, me decía, no puedes rezar el credo, el Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Exactamente. Yo vengo de una edad en que el sacerdote nos confesaba y nos decía de todo. Y la penitencia que nos mandaba a veces era un Santo Rosario. Oh. Y nos tocaba centrarnos para cumplir esa penitencia. Ahora la penitencia es mucho más liviana, pensando que efectivamente hay factores como de distracción. Y entonces preferimos un Padre Nuestro bien rezado y no las letanías pensando en otras cosas. Pero la penitencia hay que cumplirla. Por supuesto que hay que cumplirla. Okay. ¿Qué efectos tiene esto? Reconciliación con Dios. Estoy en paz con Dios. Estoy en paz conmigo mismo. Estoy en paz con mi conciencia. Restauración de la gracia. Vuelvo a estar en gracia de Dios. Y de mí depende que esa restauración funcione 1 mes, 10 días, 3 semanas, 1 año, 10 años. Hago una analogía. Alcohólicos Anónimos. Ellos son felices cuando cumplen un día más sin ingerir licor. Mira, acá es igual. De nosotros depende conservar esa gracia. Y el tercer efecto, que es tremendamente vital para la salud y el cuerpo humano, es que encuentras paz y consuelo espiritual. No podemos vivir recordando el mal que nos hicieron y correr a la misa. No, si yo no aprendo a perdonar, estoy fregado. Porque yo me hago más daño pensando en el mal que me hicieron, en la discusión que tuve, cuando yo debo dejar soltar ese tema y voy a tener paz y consuelo espiritual. Pero si vivo odiando, si vivo recordando malos momentos, difícilmente va a entrar Dios en mi corazón. Difícilmente. El siguiente sacramento, entonces estamos hablando de lo que es la unción de los enfermos. Por favor, si nos puedes explicar de qué se trata esto. Perfecto, Feirita. La finalidad de la unción de los enfermos es conceder gracia, fortaleza y consuelo en enfermedades graves o en vejez. En mi época, yo soy del año 52, la unción de los enfermos se le daba ya a quien estaba muy próximo a morirse. Eso ha ido cambiando de poco. Y ahora se puede recibir la unción de los enfermos precisamente cuando estamos enfermos, cuando estamos a las puertas de una operación grave, cuando estamos realmente mal. Perfecto. Mira, ¿qué efectos tiene la unción de los enfermos? Es la unión al sufrimiento de Cristo, porque Cristo sufrió. Para el enfermo, si el enfermo no puede confesarse, mediante la unción de los enfermos se borran los pecados, se recibe el perdón de pecados. Hay muchos enfermos que ya no pueden hablar, hay muchos enfermos que ya no tienen raciocinio. Entonces, la unción de los enfermos los libera de todo esto. Nos prepara para el encuentro con Dios. Imagínate que será un encuentro con Dios. Debe ser algo hermoso. Debe ser algo, pero muy, muy, muy hermoso. La unción de los enfermos nos prepara para ese encuentro maravilloso con Dios.
Entonces vamos a continuar ahora Muy con el bien, siguiente sacramento, es del orden sacerdotal. ¿Nos explicas, por favor, Gustavo? con todo gusto. Recapitulemos algo. Al principio de la charla yo comentaba que tenemos tres grupos de sacramentos, ¿no? Los primeros eran sacramento de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía. El segundo era sacramento de sanación, que es la reconciliación o penitencia, la unción de los enfermos. Y el tercer grupo son los sacramentos de servicio a la comunidad. Entonces vamos con el sexto, que es el orden sacerdotal. ¿Cuál es la finalidad? Otorgar el ministerio del servicio pastoral, es decir, continuar la labor de los 12 apóstoles. Existen tres grados: los diáconos, que hacen servicio; el presbítero, que es el sacerdote que celebra los sacramentos; y el obispo, que tiene pues la plenitud del sacerdocio. Efectos: carácter indeleble, capacidad de consagrar y guiar a la comunidad. El sacerdote no es solamente el padrecito que pasa rezando y da misa. El sacerdote en la parroquia tiene una cantidad de responsabilidad, yo creo que la más grande, más allá de celebrar la Eucaristía, la más grande es que se convierte en el pastor de su comunidad. Saber decir las palabras perfectas, concretas cuando está confesando, el consejo perfecto. Saber guiar los grupos parroquiales. Tenemos muchísimos grupos parroquiales, grupos de ayuda, Cáritas, por ejemplo, que es una institución que se encarga de hacer beneficencia. Y eso toma muchísimo tiempo. Crear grupos de oración, crear grupos de lectura de Biblia y explicación de esas lecturas. El trabajo del sacerdote en una parroquia es tremendamente fuerte, tremendamente fuerte. Parecería que el sacerdote solo confiesa, da la misa y no hace nada. Además de que el sacerdote sigue estudiando. En mi parroquia, por ejemplo, el sacerdote es licenciado en teología y también da clases a quienes da clases a seminaristas. Y por último, tenemos el séptimo sacramento, que es el matrimonio. La finalidad es la unión sacramental entre un hombre y una mujer. Unión sacramental entre un hombre y una mujer. Creced y multiplicaos para formar una comunidad de amor abierta a la vida, a la vida. Ahí nos está diciendo no al aborto, no a varios géneros, hombre y mujer, Adán y Eva, Eva y Adán, a la vida, no a la muerte ni al aborto. Características del matrimonio: unidad. Dos vuelven a se hacen uno en virtud del matrimonio. Una familia, una pareja que se une para luchar en la vida y seguir. Indisolubilidad. No existe el divorcio en la Iglesia Católica. Puede haber anulación de un matrimonio por causas muy justificadas, que podemos ver en algún momento adicional, pero el matrimonio es indisoluble. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y apertura a la vida conyugal. Es decir, hemos formado una familia, vamos adelante. Efectos: gracia para vivir el amor fiel, fiel. Esta palabrita, ¿cómo fallamos en esta palabra? Gracia para vivir el amor fiel. Santificación mutua de los esposos. Santos el uno para el otro y para los hijos. Hacer un hogar modelo, hacer un hogar cristiano. Y precisamente el último efecto: formación de la familia cristiana. Papá y mamá son los primeros evangelistas de los niños.
Ujú. Porque si yo, papá, mando a mi hijo para que allá en la iglesia los curas le formen, yo no le formo, no estoy predicando con el ejemplo. No, pues, el padre y la madre son los primeros catequistas de sus hijos. Los primeros. Yo me acuerdo en mi caso, cuando vivía en Manta, todas las noches rezábamos el Santo Rosario y mi padre se sabía las letanías en latín, las recitaba uno a otro. Algunas me acuerdo yo, ahora ya no. Y eso nos permitió estar juntos. Un padre salesiano, padre Patrick Peyton, si mal no recuerdo, decía, familia que reza unida, Permanece unido. permanece unida. Un hermano mío mayor que tengo, parafraseando un poco, decía, familia que reza unida, pelea unida, pero permanece unida, porque las peleas se separan y todo hogar tiene peleas. Hogar que no pelea, olvídate, algo anda mal. Sí, yo también siempre digo eso. Sí, en Algo anda mal. general, una relación. Ujú. Así que, Raidita, para finalizar esta breve reseña de los 7 sacramentos, yo creo que cada uno de nosotros puede vivirlo sin ningún problema, bueno, no sin ningún problema, puede vivirlo si quiere sin mayor complicación. El bautizo nos es dado por nuestros padres. En la confirmación ya nosotros decidimos cuándo me confirmo. De ahí tenemos la primera comunión, que usualmente la recibimos de niños. Ujú. El sacramento de la sanación o la confesión, que ese ya depende de nosotros, que dice la Iglesia Católica, por lo menos una vez al año confiésate y por lo menos una vez al año comulgas. Los padrecitos dicen, ¿qué pecados tendrás que no quieres venir a confesarte? Pense eso. Al psicólogo vamos, pero al padrecito sacerdote, uy, no, ¿qué me dirá el padre? Capaz que me pega. No, pues. El orden sacerdotal definitivamente para los sacerdotes o quienes quieran hacer servicio, los diáconos. Y el matrimonio es crecer y multiplicaos, hombre y mujer, mujer y varón. Ahí está. Así ¿Suena es. fácil? No, no es fácil. Así No es. es fácil. Es Así es, duro. pero bueno, esto yo creo que es nuevamente igual que los programas anteriores, nos llama a la reflexión y no se trata de obligaciones o un listado que debemos cumplir, ¿no? Sino que en realidad nos acerca más a Cristo y nos enamora más a Cristo. Al escucharte cuando tú decías, los sacerdotes dicen que se confiesan al menos una vez al año y comulgan una vez al año, es cierto que nos dicen eso, pero yo me ponía a pensar, cuando tú estás cerca a Cristo, sin, desde luego sin querer decir que yo soy una santa, porque creo que a todos nos falta mucha conversión y mucho camino por andar, pero cuando tú estás cerca a Cristo, cada domingo te sientes pleno al ir a la iglesia, al orar, al recibir la Eucaristía, al estar justamente en el sacramento de la reconciliación y sentirte bien, ¿no? Y mucho más en esta semana que estamos, en este periodo de cuaresma que estamos viviendo, ¿no? Que queremos, estamos acompañando a nuestro Señor y no queremos causarle más dolor. Entonces, creo que sí, como que falta un poquito más de nosotros, no quedarnos con eso de que una vez al año está bien, porque el padrecito nos dijo. Bueno, Gustavo, yo te agradezco muchísimo por estas reflexiones que nos has hecho el día de hoy acerca de los sacramentos. Siempre contigo es un momento especial, aprendemos mucho más y nos invita a querer enamorarnos más de Cristo, a saber mucho más de lo que es la vida católica cristiana. Hermanos, concluimos así nuestro especial sobre los sacramentos de la Iglesia. Agradecemos su sintonía y esperamos que la información compartida haya fortalecido su camino de fe. Recuerden que los sacramentos son signos visibles de una gracia invisible que siempre está a nuestro alcance. Muchas gracias por su atención al canal CBB, El Camino, la Verdad y la Vida.
Y ha sido un honor compartir este programa con ustedes. Que pasen una excelente jornada y nos vemos en un siguiente programa. Gracias, Gustavo. Buenas noches, hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Dios les bendiga.